Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre la libertad de prensa. Le vamos a hacer una pequeña entrevista al profesor John Jairo Rodríguez Saavedra. La entrevista la va a hacer Julián Peña. Él es actualmente profesor de la CUN, trabaja para otros medios en otros países. Buenas tardes, estamos aquí con John Jairo Rodríguez Saavedra. Él es profesor de comunicación en la CUN. Él también es periodista, ha escrito un libro llamado Muerte de Conejo Podporca. Bueno, profesor, entonces pues, quisiéramos saber cómo su argumento, su punto de vista respecto pues, a unas preguntas que le vamos a hacer. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es su visión hoy del periodismo y cuál es su posición inicial al iniciar la carrera? Bueno, al iniciar la carrera uno tiene una idea un poco más romántica de lo que en realidad el periodismo es. Siempre uno no pierde de vista la responsabilidad que eso implica, pero a medida que uno va acercándose al trabajo real del periodismo, pues entonces se va a dar cuenta que es una responsabilidad muy alta, que en un país como Colombia se necesita de periodismo serio, honesto y muy responsable, y entonces yo creo que esencialmente ese es mi panorama del periodismo. Ok, profe, digamos, ya eso es como su punto de vista hoy, ¿sí? Pero entonces yo quisiera saber su punto de vista como tal al iniciar su carrera. ¿Usted tenía como un enfoque o...? Sí, yo siempre creí que el periodismo tenía, como estaba planteado, un montón de cosas a las que había que cuestionar, como por ejemplo esa historia falsa del periodismo objetivo. Yo no creo en que haya una objetividad, yo creo más bien en una imparcialidad, y creo que hay que hacer periodismo subjetivo que sea responsable. Ok, profe. Bueno, segunda pregunta. El tema que vamos a tratar hoy en día es el día de hoy, ¿verdad? Es la libertad de prensa. ¿Usted considera que la libertad de prensa es respetada en este país o...? Depende desde dónde se mire. Si por libertad de prensa entendemos que la gente tenga acceso a la información, por ejemplo, y que los periodistas puedan hacer el periodismo que ellos creen conveniente sin poner en riesgo su vida, pues estamos en altísimo riesgo los periodistas. De hecho, las cifras de asesinatos a periodistas en Colombia son escandalosas. Y creo que la libertad de prensa también tiene que ver con una censura y con la autocensura. Es decir, cuando yo estoy en un medio y a mí me censuran, es decir, no me permiten decir lo que yo creo que se debe decir, ahí el medio me está censurando, pero la autocensura viene cuando yo permito que eso pase. Entonces, a veces es más peligrosa la autocensura que la misma censura, porque es la decisión que uno en el fondo toma para decir lo que tiene que decir. Bueno, profe, ya hablando un poquito como en los periodos así como de asesinatos y eso, entonces, en la época de los 80 y 90 eran tiempos en los que la labor periodística era muy difícil debido a amenazas por parte de narcotraficantes en cabeza de Pablo Escobar. Como el reconocido exdirector, qué pena, del espectador como Guillermo Cano, o pues también el atentado que le hicieron al espectador. Entonces mi pregunta es realmente, en la actualidad, ¿cree que se presentan los mismos casos de amenazas por parte de los mismos o hay otras diferentes maneras de amenazas hoy en día? Pues la década del 80 fue una cosa muy compleja para el periodismo en Colombia, y no solo para el periodismo, para la sociedad en general. Sobre todo el periodismo sí tenía mucho riesgo porque eran quienes tenían que cuestionar el accionar del narcotráfico, como le pasó, y como bien lo mencionas, a Guillermo Cano. Pero hoy hay otro tipo de violencias, ¿no? Hay censuras, hay periodistas, sobre todo en la región, que están siendo amenazados porque ellos están más desprotegidos en comparación con nosotros, que lo hacemos desde acá de Bogotá. Entonces, digamos que no es la misma situación de la década del 80, pero sí siguen habiendo un montón de riesgos para ejercer el periodismo que el Estado deberá entender para poder facilitar el ejercicio periodístico y para que eso contribuya a la sociedad colombiana. Bueno, profe, ya ahorita cuando me mencionaba que cuando existía como un medio que lo censuraba uno como tal, entonces digamos en un supuesto caso, en la violación a la libertad de prensa proviene el propio dueño del medio de comunicación. Como periodista, ¿cuál sería su postura o pues la postura que usted debería tomar como tal? Bueno, si a uno como periodista lo censuran, uno lo único que tiene que hacer es renunciar. O sea,
No más. No pelearía, o sea, no... Nada, no, porque es que los argumentos, si te censuran ya no hay argumentos para pelear. Ya se sabe que ellos tienen otros intereses y que lo que vos estás informando no les conviene. Entonces ahí no hay nada que hacer. La única opción es renunciar. Porque lo demás sería sumarse a ese tipo de censuras y permitirlas además. Entonces es lo que no se debe hacer, ¿entiendes? Entonces cuando un dueño de un medio censura a un periodista, el periodista tiene que renunciar y hacer pública la situación para que esos medios sean sancionados. Ya mencionando, por ejemplo, el caso de Guillermo Prieto, ¿cuál sería realmente su postura pues, de su reciente salida de RCN? Me parece mal que un medio censure a un periodista, sea RCN, sea La Silla Vacía, sea CNN, sea la BBC, cualquiera. Cualquier medio que censure está asumiendo una actitud autoritaria y eso no se puede permitir. En el caso de Guillermo Prieto, que bueno, de ahí a que él sea periodista hay un montón de cosas, pero más allá de esa situación, lo que a él le censuraron me parece mal, sobre todo porque hay intereses del poder ahí, que RCN, para nadie es un secreto, ha sido una plataforma maravillosa para que la gente que está en el poder se mantenga ahí. Entonces, ese tipo de medios que le hacen un mal grandísimo al país, pues además de hacerle ese daño, cuando alguien quiere decir algo con lo que no están de acuerdo, pues lo censura y eso me parece a mí que es totalmente reprochable. Ok, profe. Ya habíamos hablado un poco de sus episodios como que había tenido en la vida como censura, o sea, digamos, lo que me mencionaba mucho lo del Canal Capital. ¿Cómo podría ser periodismo sin censura, a pesar de tener ataduras como un poder político o económico? Pues nada, el reto de los periodistas es hacer periodismo independiente, más allá del medio en el que estés. Yo creo que, menos mal, ahora existen este tipo de espacios en las redes sociales y estas posibilidades de publicación, y que ahí yo creo que hay un montón de herramientas que podemos aprovechar para poder decir lo que realmente el país necesita que se le diga, es decir, lo que pasa, no lo que la gente que tiene el poder quiere hacerle entender a la gente o hacerle creer que pasa. Entonces ahí hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, pero lo más importante de eso es hacer buen periodismo. Es decir, hacer el periodismo que corresponde, hacerlo con la rigurosidad que se necesita y luego la publicación ya puede ser otra cosa, pero sobre todo asumir la responsabilidad de hacer el periodismo con rigor y de hacer un periodismo responsable. Ok, profe. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 semanas hubo una marcha pacífica entre paréntesis, contra las reducciones del subsidio y en los pasajes de Transmilenio y recortes de bonos de alimentación, los cuales había personas con discapacidad y que al final terminó pues en realmente un disturbio por un error del SMAT. ¿Usted cree que la libertad de expresión en este país se somete a un poder político? Definitivamente. Definitivamente el poder político está sesgando la información de manera bruta, siempre. Eso es una constante. Y respecto a lo del el SMAT contra la población en situación de discapacidad que estuvo en la manifestación, me parece uno de los actos más reprochables e inhumanos que puede haber. Y la versión de la policía es que cometió un error, pero yo como periodista tengo que dudar. Los antecedentes que la policía tiene de asesinatos de gente, del SMAT que violenta a la gente, que criminaliza la protesta, me permite a mí dudar y poder pensar en otra opción, en que no fue un error y que más allá de que la orden la haya dado o el alcalde mayor de Bogotá o el comandante de la policía, pues eso yo tengo que ponerlo en duda. Yo no puedo creerle a nadie siendo periodista, ni a la fuente oficial ni a nadie. Tengo que recibir la información, contrastarla, pero buscar otras posibilidades para que me permitan entender si eso fue así o no. Entonces, ese hecho me parece muy grave y es un gran ejemplo de cómo uno tiene que dudar de lo que le dicen. Hay periodistas que agarran el comunicado que le da el comandante de la policía y asumen que eso es cierto.
Digamos, en este caso, hablando ya de fuentes como tal, ¿qué le faltaría por mejorar las fuentes de información como SECOP, que es el Consejo Estatal de Concentración para las Obras Públicas? ¿Cree que esta información es realmente accesible a la sociedad? Lo que pasa es que históricamente las instituciones, sobre todo las gubernamentales, han tenido problemas con el ofrecer la información como corresponde, ¿no? Hay una ley de transparencia que ahora obliga a las instituciones a estar montando la información continuamente en plataformas de Internet. Pero hay instituciones a las que si no le envías un derecho de petición para que te presente la información, que es un derecho, ni siquiera como periodista, como ciudadano del común, que yo tengo derecho a saber, por ejemplo, en qué se invierte la plata del Ministerio de Educación y todo este tipo de cosas. Para el periodismo en Colombia actualmente el reto es muy grande, no solo por el problema de la libertad de prensa, que es una limitación grande, sino porque no hay garantías, porque el mismo Estado a veces intenta meterse en el periodismo. Por Santos, que es el presidente de la República, quiere adoptar por 15 minutos el papel de periodista y entonces habla como periodista. Y necesitamos decirle, hijo de puta, pero vos sos el presidente, no sos periodista ahorita. O sea, habla desde donde estás. Y eso genera un caos en el periodismo. Pero a pesar de todo eso, el reto existe. Y a pesar de todo eso, quienes creemos en que hacer periodismo serio y honesto vale la pena por el país, y no solo por el país, sino para el mundo, vamos a seguirlo haciendo en el espacio que nos posibiliten algunos medios. Me imagino que por eso es que usted se convirtió en docente, o sea, como plantear la idea en futuros periodistas. Yo a los estudiantes lo que les digo es que entiendan en lo que se metieron, que sepan que eso es una responsabilidad, que no es tener una panadería, sino que es tener encima la responsabilidad de mostrarle a un país lo que está pasando y de enfrentarse incluso a instituciones gubernamentales o a emporios económicos o a emporios de delincuentes que no quieren que esas cosas se sepan. Entonces, a mí me parece que eso, desde que uno está estudiando periodismo, tiene que tenerlo claro, para saber enfocarse a lo que necesita y para saber qué tiene que hacer, tiene que leer, tiene que informarse, tiene que formarse. Y ese proceso es un proceso que si no hay disciplina, si no hay juicio y si no hay responsabilidad, no se puede llegar. No se puede llegar a ser periodista si no se tiene eso. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, concluimos con la entrevista de John Jairo Rodríguez Saavedra.